Septiembre de 2010, fase específica, cuestión 2. Es un ejercicio de campo electromagnético. Dice, dos conductores rectilíneos e indefinidos paralelos por los que circulan corrientes de igual intensidad están separados 0,12 metros y se repelen con una fuerza por unidad de longitud de 6 por 10 a la menos 9 newton por metro. Vamos a apuntarnos las intensidades. I1 es igual que I2. No me dice a qué intensidad circula por cada uno, ¿vale? Supongo que luego me lo va a pedir aquí en el apartado B. Y dice que la distancia entre ellos es 0,12 metros y la fuerza magnética por unidad de longitud es 6 por 10 a la menos 9 newton por metro. A. Efectúa un sistema gráfico en el que se dibuje el campo magnético, la fuerza que actúa sobre cada uno y el sentido de la corriente en cada uno de ellos. Vamos a explicar qué es esto de la fuerza magnética por unidad de longitud. Nosotros tenemos dos conductores rectilíneos, dice indefinidos, es decir, de una longitud no dada, no determinada, por los que circulan intensidades de corriente. Imaginaos que conectamos este conductor a un generador y este a otro generador y le damos a un interruptor y hacemos pasar corriente eléctrica por ambos. Pues vamos a observar que entre ellos, o bien al conectar la corriente eléctrica estos dos conductores se separan, o bien al conectar la corriente eléctrica estos dos conductores se atraen y se juntan. Eso depende de la intensidad de corriente, de si las intensidades son paralelas y van en el mismo sentido, o las intensidades son antiparalelas y van en distinto sentido. En este caso lo que me está diciendo es que la fuerza magnética que va a actuar en ambos por unidad de longitud va a separarles. Dice se repelen. Es decir, que la fuerza magnética por unidad de longitud a este cable le va a echar hacia la derecha y a este cable le va a echar hacia la izquierda, ¿vale? Fuerza magnética por unidad de longitud. Tenemos que ver qué es lo que pasa para que esta fuerza magnética separe a ambos. Vamos a ponernos un hipotético caso de que las intensidades fueran... Voy a hacer dos dibujos, ¿vale? Puedo coger en sucio y hacer dos dibujos y luego quedarme con el que me interese. Vamos a ver qué es lo que pasa si las intensidades de corriente son paralelas. Mirad, por este cable va una intensidad de corriente 1 y por este cable va una intensidad de corriente 2 y son paralelas. Vamos a pensar qué es lo que sucede. Un conductor por el que circula una corriente eléctrica genera en el campo que le rodea un campo magnético. Ese campo magnético podemos determinar su dirección y sentido con la regla de sacacorchos. La regla de sacacorchos, que nosotros en clase sabéis que lo hacemos con la mano derecha. Si la intensidad de corriente va hacia arriba, el campo en este lado iría hacia afuera. Si la intensidad de corriente va hacia arriba, el campo en este lado iría hacia adentro. Pero aquí en el vídeo, como no se ve bien, y quizás vosotros prefiráis utilizarlo también, voy a utilizar este tornillo con esa tuerca, ¿vale? Mirad, voy a ver en este punto de aquí, este cable genera un campo magnético en toda esta zona. Vamos a ver qué campo magnético genera aquí en el otro cable. Para ello hago una circunferencia que toque ese punto. Y ahora, para determinar la dirección y sentido del campo magnético, pienso qué es lo que le va a pasar a esta tuerca para que suba. La intensidad de corriente quiero que vaya hacia arriba. Por lo tanto, si quiero que la intensidad de corriente vaya hacia arriba, que la tuerca suba, el giro tiene que ser este. ¿Lo veis? Es decir, que el giro debería ser este. Bueno, pues en este punto entonces, el campo magnético es tangente a esta circunferencia con este sentido. Es decir, que el campo magnético iría hacia adentro. B1. Este sería el campo magnético que este hilo crea en este punto por el hecho de haber una corriente eléctrica circulando por él. Vamos ahora con el otro hilo. El otro hilo creará una corriente, al tener una corriente creará un campo magnético sobre este hilo. Vamos a ver, dibujamos la circunferencia y pensamos en la regla de sacacorchos. No voy a pintar por ahí los puntitos porque no quiero
que se vea mal luego este campo, ¿vale? Vamos a pensar en la regla del sacacorchos. Ya os digo que iría hacia arriba con la regla de la mano derecha, usando la mano derecha, pero vamos a utilizar esto. Nosotros queremos que la intensidad vaya hacia arriba, con lo cual tenemos que hacer este giro. Si tengo que hacer este giro, sería así. La intensidad de corriente sería así. Perdón, el campo magnético sería así. Es decir, que en este punto el campo magnético saldría hacia afuera. B1. Como aquí hay cargas positivas circulando hacia arriba, intensidad hacia arriba, ¿vale? Aquí hay cargas positivas circulando hacia arriba y este cable ejerce un campo magnético, pues habrá una fuerza magnética. Regla de la mano derecha, la de los 3 dedos que no solemos utilizar, sino que nosotros nos referimos a ella como la regla del tornillo, de V, las cargas van hacia arriba, velocidad hacia arriba, a B por el camino más corto. Ponemos aquí el tornillo y vamos de V a B por el camino más corto. Lo que estamos haciendo al poner aquí el tornillo es de V a B, bueno, si queréis lo podemos ver con esto. De V a B por el camino más corto, la fuerza magnética iría hacia allí, ¿vale? Fuerza magnética hacia adentro. Y vamos a este cable. De V, la velocidad, las cargas van para arriba, a B por el camino más corto. Ponemos el tornillo aquí y vamos de V hacia arriba, a B hacia adentro, por el camino más corto. ¿Lo veis? Hacia adentro, estamos apretando ese tornillo. La fuerza magnética iría hacia adentro. Es decir, que acabamos de demostrar con este esquema y comentándolo, tenemos que comentar, aplicamos la regla del sacacorchos para determinar la dirección y sentido del campo magnético. Aplicamos la regla del tornillo o la regla de la mano derecha para determinar la dirección y sentido de la fuerza. Y acabamos de demostrar que cuando las intensidades son paralelas, los cables se van a atraer. La fuerza magnética por unidad de longitud los junta. Es decir, que si nosotros lo que queremos es que la fuerza magnética por unidad de longitud los repela, el dibujo será al contrario. Una intensidad y la otra serán antiparalelas. Vamos a hacerlo. Intensidad 1 la vamos a pintar hacia arriba. Es decir, que esto seguirá siendo lo mismo. El campo creado aquí irá hacia adentro. Pero la intensidad 2 la vamos a pintar hacia afuera, hacia abajo. Es decir, que en este punto hacemos esta circunferencia y en ese punto vamos a ver hacia dónde va el campo magnético que esta intensidad crea. En este caso es que con el vídeo no se ve con la mano derecha, vamos a poner esto, ¿vale? Queremos que la intensidad vaya hacia abajo, hacia abajo. Para ello lo que tenemos que hacer es, ¿lo veis? Solo hay que probar. Lo que hay que hacer es esto, es decir, en este sentido. Así. Al contrario que antes. Es decir, que en este punto el campo magnético que crea esta corriente irá hacia adentro. B2. Bueno, pues vamos a ver qué pasa con las fuerzas, aunque ya la tenía pintada, ¿vale? Pero, regla del tornillo. Estas cargas positivas moviéndose hacia abajo, en presencia de un campo magnético que va hacia adentro, sufrirá una fuerza que vaya de V, de la intensidad a B, por el camino más corto. De abajo a adentro, por el camino más corto. Vamos a poner aquí el tornillo y vamos a ver. Queremos ir de abajo hacia adentro, por el camino más corto. Lo que estamos haciendo es hacia allá. Y vamos a ver esto de aquí. De arriba hacia adentro. De arriba hacia adentro. Lo que estamos haciendo es una fuerza magnética que va hacia la izquierda. Es decir, que acabamos de demostrar que el dibujo en cuestión que nosotros necesitamos es este de aquí, ¿vale? Hemos contestado ya la pregunta. Un esquema gráfico en el que se dibuje el campo magnético, la fuerza que actúa sobre el conductor y el sentido de la corriente. Sería este de aquí, este no, ¿vale? Este no lo pondríamos. Y ahora, apartado B. Determina el valor de la intensidad de corriente que circula por cada conductor.
Bueno, tenemos la fuerza magnética que separa ambos. Como son cables, me tendrían que dar la longitud del cable, porque si el cable es muy largo, la fuerza magnética será mayor. Si el cable es más pequeño, la fuerza magnética será menor. No me lo dan, sino que me dicen que son indefinidos. Entonces, estamos hablando de la expresión, el valor, Vamos a calcular la fuerza magnética por unidad de longitud. ¿De qué depende eso? De la permeabilidad magnética en el vacío, de las intensidades, es proporcional a las intensidades. Si las intensidades son muy grandes, la fuerza será muy grande. Si las intensidades son pequeñas, la fuerza será pequeña. I1 por I2, y es inversamente proporcional a la distancia que separa ambos cables. Cuanto más separe, cuanto más me aleje, menor será la fuerza. Inversamente proporcional a la distancia con esta expresión, 2pi por d. Es decir que, como la intensidad 1 y la intensidad 2 son iguales, yo voy a poner aquí nu0 por i cuadrado partido de 2πd. La fuerza magnética por unidad de longitud me la dan 6 por 10 a la menos 9 newton por metro, igual a nu0, 4pi por 10 a la menos 7 por i cuadrado partido de 2pi por la distancia. Me dice que están separados 0,12 metros. Pi se me va, aquí me quedaría un 2, y entonces me quedaría que la intensidad sería este 0,12 lo paso aquí multiplicando, 2 por 10 a la menos 7 lo paso dividiendo y hago la raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 0,12 por 6 por 10 a la menos 9 entre 2 por 10 a la menos 7. Para que estos cables se separen con esta fuerza magnética por unidad de longitud, la intensidad que circula por ellos es de 0,06 amperios.